buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. El miércoles de esta semana, Steve Jobs pereció, cesó de vivir a los 56 años y la pregunta es, ¿por qué? O sea, la gente... Bueno, mucha gente en este planeta que cree que las cosas pasan porque es inevitable y hay que aceptar la voluntad de Dios, y eso es falso. Dios no quiere que nadie se muera, absolutamente nadie. Con regularidad he oído yo en la religión cristiana, al igual que en otras religiones, como el Islam, como el budismo, como el hinduismo, que Dios es vida, dicen. Entonces, si eso es cierto, entonces no quiere que muera nadie. La pregunta es, ¿por qué en este momento, por qué este hombre que tenía una fortuna de más de 8.000 millones de dólares? ¿Sabe cuánto es eso? Eso es el equivalente de un cuarto de toda la economía hondureña. O sea, 1 de 4 lempiras que andan circulando en todo el territorio nacional, esa era la cantidad de dinero que tenía Steve Jobs. 8.3 billones de dólares, más de 8.000 millones de dólares, esa era su fortuna. Entonces, la pregunta es por qué él no pudo curar esa enfermedad. Pues es que obviamente el dinero no hacía falta para pagar cualquier factura médica. Y es porque tenemos unas fotos que queremos mostrarlas de Steve Jobs. Ahí lo miramos en los 80 cuando recién en sus buenos tiempos de la empresa Apple que él fundó. Miramos la próxima foto, una foto muy reciente, ya después todo consumido por el cáncer. El cáncer, ¿y qué tipo de cáncer tenía? Cáncer pancreático, y este es de los peores cánceres que hay. De los peores cánceres, miremos la foto que sigue. Esta es de un actor que nunca fue tan grande como decir Al Pacino o Brad Pitt, pero sí fue un actor de mucha relevancia, sobre todo aquella película de 1990 de Fantasma con Demi Moore, lo hizo muy célebre. Este es Patrick Swayze y miramos la foto después. Él murió hace como un año, también de cáncer pancreático, unos meses antes de su muerte, todo consumido. No era porque se había avejentado enormemente, es que la enfermedad los avejenta también a las personas mucho. Regresemos al estudio. Entonces miramos cómo el primero, Steve Jobs, era un multibillonario y el segundo era un multimillonario. Mucho menos dinero, pero aún así de sobra para poder sufragar cualquier gasto médico en cualquier hospital, en cualquier clínica del mundo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque la tecnología no existe para curar ese tipo de cáncer pancreático. No existe tampoco la tecnología para curar una gran cantidad de otros cánceres. Y ese es el motivo por el cual Hugo Chávez no ha revelado, hasta la fecha nadie sabe qué tipo de cáncer es. Probablemente él no quiere revelar, o eso es sintomático, quiere decir que el tipo de cáncer que él tiene es uno sumamente virulento, uno sumamente mortal, donde las probabilidades de vivir son extremadamente bajas. Este cáncer pancreático que afectó a estos dos, que de paso eran diferentes variantes de cáncer pancreático, son casi imposibles de sobrevivir, y ellos resultaron demostrando las estadísticas correctamente. Es lo que les digo, que uno no debe desafiar a las estadísticas, por eso la ciencia se basa en estadísticas y por eso busca la correlación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se murió? Porque no existe la tecnología médica. ¿Por qué no existe la tecnología médica? Porque no se ha avanzado suficiente. ¿Qué es lo que hace posible el avance en la ciencia médica y en las otras disciplinas de la ciencia? Y la historia del mundo muestra, sin debate, sin dudas, que la variable fundamental, no quiere decir que es la única, pero la variable fundamental que determina la velocidad a la cual aumenta la tecnología médica y de todos los otros tipos es la tasa de crecimiento económico. Digamos, en el siglo XX hubieron más descubrimientos científicos que en los anteriores 20.000 años de historia humana, y eso coincidió con el siglo de más rápido crecimiento económico.
fue de 3% anual el crecimiento promedio de la economía del mundo. En el siglo XX, en el siglo XIX fue apenas 1%, el siglo XVIII fue como de 0.3% anual y en los siglos anteriores fue mucho menos. Entonces, claro, ponemos todos los siglos juntos y no suman el equivalente de un siglo de 3% anual, que fue lo que obtuvo el siglo XX, y por eso vimos más progresos que en cualquier otro siglo. Hace 110 años, por ejemplo, a comienzos del año 1900, la media de vida en los países más desarrollados del mundo, como Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, era de 40 años. Aquí en Honduras estaba como de 26 años, una cosa así. En India era de 20 años la media de vida. Y eso que ya habían habido grandes progresos en el siglo XIX. Entonces, no hay debate sobre cuál es la causa fundamental de la riqueza de este planeta. No es el dinero constante y sonante, sino que es la tecnología. Y la clave para hacer avanzar la tecnología es la tasa de crecimiento económico. Y la pregunta es cómo aceleramos la tasa de crecimiento económico. Pues sabemos que el Fondo Monetario no puede hacerlo. El Banco Mundial no puede hacerlo. Ha tenido demasiado fracaso en el curso de su historia para poder inferir que son incapaces y no paran de repetir lo mismo. Lo mismo. Neoliberalismo y neokeynesianismo. Y en lo referente a la izquierda, esa anda peor, esa anda más perdida que el hijo de Lindbergh. Ese es un debate de dos que ninguno sabe cómo generar, cómo garantizarle a los países rápido crecimiento económico, y el resultado final es caos por todos lados. Gobierna la izquierda, gobierna la derecha, es caos por todos lados. Usualmente la izquierda obtiene tasas de crecimiento más lentas y es lo que, por ejemplo, Hugo Chávez no entiende. Él cree que lo fundamental es redistribuir la riqueza y no entiende que él podría lleva 13 años en el poder. En esos 13 años, si Venezuela hubiese crecido a simplemente 20% anual, yo estoy seguro que yo puedo hacer crecer a un país a 30% anual, pero si simplemente hubiera crecido a 20% anual, y han habido varios países que han crecido a esa velocidad por periodos de por lo menos 10 años, entonces lo que hubiese pasado es que en este momento Venezuela sería un país altamente desarrollado, no sería un país de ingresos medios, con grandes segmentos de la población viviendo, pero terrible, con índices de criminalidad los más altos del mundo, etcétera, sino que sería un país altamente desarrollado, más desarrollado que los Estados Unidos, tendría una tecnología de todo tipo, pero en especial tecnología médica más desarrollada que la de los Estados Unidos, y probablemente ya le habrían curado su cáncer. Es lo que él no logra comprender. Él quiere eternizarse en el poder y resulta en este momento su peor enemigo es una enfermedad, porque la tecnología no existe. Y para rematar, él no quiere ir a los lugares donde existe la mejor tecnología médica, que es obviamente los Estados Unidos, Europa Occidental, Singapur, sino que quiere ser solidario con su gran líder Fidel Castro y se va a tratar un país con niveles de tecnología médica bajos comparados a los países más desarrollados del mundo. Entonces, el problema con la ideología, ciega a la gente y la lleva literalmente a su propia muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acelerar a tasa de crecimiento económico. ¿Puede Honduras convertirse en incluso una potencia en tecnología médica capaz de sobreseer, incluso proveer la mejor salud a todo el mundo? A todos los hondureños, mejor salud que la de los estados, por supuesto que lo puede hacer, y a un tiempo muy corto, creciendo a 30% en cuestión de 6 años, 7 años. Honduras tiene la mejor tecnología médica y Honduras le daría la mayor cantidad de años de vida a su población. Por ejemplo, en este momento es 70 la cantidad de años de vida en Honduras. Estaba leyendo el otro día que un país como Macao, el año pasado creció a 26% y ya era un país rico y en este momento tiene la media de vida más alta del mundo, 84. Le pasó a Singapur, que la tenía 83, le pasó pues. Tiene 84 en este momento. Entonces, miramos cómo la tasa de crecimiento es esencial, aun cuando no se tiene recursos naturales, porque Macao, como Singapur, no tiene recursos, no tiene nada, tiene menos incluso que Singapur. Entonces, nuevamente podemos apreciar este fenómeno, pero ¿qué
Queremos nada más hacer alusión a este hecho, el punto que no hay nada que no se pueda vencer con tecnología. Eso es lo que la historia nos muestra. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde vamos a poner tenemos un artículo sobre muy ilustrativo, muy claro, con cifras muy elocuentes para explicar por qué es que se murió este actor famoso, Patrick Swayze, de aquella película Ghost y Dirty Dancing, al igual que este célebre magnate de la industria de la electrónica, Steve Jobs. A seguirnos en nuestra página, Dr. Carlos Avión, y asimismo los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde hablamos sobre estos temas con abundantes detalles, detalles que no los pueden captar en un discurso televisivo como este, porque la información va demasiado rápido. Así que este libro lo pueden comprar en librería Guaymuras y no se vean que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando sobre esta situación. Los Estados Unidos, por ejemplo, vio avanzar la lucha contra las enfermedades a una velocidad impresionante en la década de los 40, sobre todo en ese periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento los Estados Unidos está creciendo a 15% anual. De 1940 a 1944 los Estados Unidos creció, la economía de los Estados Unidos creció a 15% anual. Hicieron una gigantesca cantidad de descubrimientos, por ejemplo, el primer antibiótico, la penicilina, apareció la primera ampolla en 1943. Y es lo sorprendente que esos descubrimientos se hicieron mientras los Estados Unidos estaban gastando casi todo su presupuesto en defensa, en armamentos, en la guerra. Y el punto es que la economía creció súper rápido y pese a que estaba concentrado en tratar de desarrollar tecnología militar, terminó apareciendo más descubrimientos médicos que en las décadas pasadas o en las décadas que siguieron. Una cosa impresionante que la historia de la humanidad muestra, y todo el mundo hasta el día de hoy, incluyendo Paul Romer, famoso profesor de Stanford, que lo entrevisté y que lo refuté en todo y por eso salió corriendo, no han logrado comprender ese vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Ellos creen que primero va la tecnología, que se hace un gran descubrimiento y eso empuja la tasa de crecimiento. Pero la historia muestra, yo he demostrado y por eso los rebato, los refuto, les impugno sus ideas tan fácilmente, que primero, lo primero es la tasa de crecimiento. Y cuando se produce rápido crecimiento, automáticamente se genera nueva tecnología. Entonces se generó tecnología a una velocidad espectacular. Y después en los 50 y los 60, que también la economía creció menos rápido, pero todavía rápido en los Estados Unidos, y aún así se creó mucha tecnología médica, pero a partir de los 70 la tasa cayó y ha ido cayendo cada vez más. Y la velocidad a la que se han descubrimientos en el campo de la tecnología médica en los Estados Unidos ha perdido velocidad. Lo mismo ha pasado en Europa, que ha visto una deceleración de su tasa de crecimiento económico en los últimos 60 años. Entonces, el vínculo va de crecimiento económico a tecnología. Eso nos muestra que cualquier país, si tiene tasas de crecimiento espectaculares, puede convertirse en una gran potencia tecnológica, como es el caso de Suiza, que es una gran potencia en el campo de tecnología médica, sobre todo farmacéutica, con gigantes como la Novartis y la Hoffmann La Roche, al igual que otras de menor monta, pero que también son gigantes. Y Singapur, que es todavía más insignificante y se ha vuelto una gran potencia en tecnología médica. Y ha hecho varios descubrimientos, sobre todo en este campo de la biotecnología, que es, según los científicos, el que más promete en poder combatir el cáncer, que es la causa número 1 de muerte en el planeta. 13% de todas las muertes en el planeta son causadas por cáncer. Y cada vez más hondureños se mueren de ello. ¿Por qué? Porque cada vez los hondureños van más gordos, más obesos, con más exceso de peso. Y eso, hay un vínculo directo entre exceso de peso y cáncer. Entre más libras se aumenta, más aumenta el riesgo de que vayan a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, ahora queremos ver, hemos estado hablando sobre la crisis económica y es la cosa, en este momento la economía se está yendo en picada, y Honduras se la está llevando en cuenta nuevamente porque los Estados Unidos
un país que ya está en estancamiento económico en el 2011, todo parece que va a entrar en recesión a finales de este año o el próximo año. Entonces, políticamente, ¿qué significa esto? Significa la muerte del partido en el poder en las próximas elecciones. Miremos unas estadísticas que tenemos ahí preparadas para ver históricamente qué es lo que ha pasado en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Mostremos la primera tabla ahí. Entonces miramos ahí los últimos 4 presidentes en la historia de los Estados Unidos desde los últimos 80 años que ganaron una elección y querían reelegirse y no pudieron porque la economía los aplastó. Estos son los únicos que se encontraron en esta situación. De ahí todos los otros presidentes que quisieron reelegir lo lograron. Algunos no pudieron, como a George Kennedy, porque lo mataron, pero los que estaban vivos sí pudieron reelegirse. Sí, la economía iba bien. Miren Herbert Hoover, que presidió sobre la gran crisis de los años 30, en 1932 fue en noviembre el año de la elección y tuvo -9 la economía de los Estados Unidos y por supuesto perdieron contundente, pero arrasaron. Herbert Hoover era un republicano, los demócratas arrasaron en las elecciones. Esta fue la gran llegada de Franklin Delano Roosevelt, que ganó 4 elecciones en total. Después, varias décadas después, estaba Gerald Ford, otro republicano, que no había ganado la elección porque la heredó de Richard Nixon, que lo echaron del poder por corrupto, y el año de la elección fue el 1976, y la economía tuvo -2, una recesión de -2, menos dura que la otra, pero dura. La gente no perdona, los estadounidenses y los habitantes de todos los países del mundo no perdonan, porque ese es el trabajo fundamental de todo gobierno, generar rápido crecimiento económico. Es la única manera de eliminar y reducir la pobreza y el desempleo, el subempleo y todos los males que derivan de ello, como el crimen. Entonces, después Jimmy Carter, este era un demócrata, Gerald Ford, otro republicano, se lo quebró el electorado, perdió contundentemente las elecciones y ganó Jimmy Carter. Jimmy Carter era un ingenuo y un cuasi socialista que se concentró en redistribuir riqueza, no funcionó o siempre fracasa. Y la tasa de crecimiento no fue negativa, sino que 0, estancamiento total. Y ya con eso perdió. No lo perdonaron los electores estadounidenses y perdió. Y después George H.W., este es el padre del que acaba de salir, este es George Bush padre, ganó la primera elección. Y se fue el año de la elección 1%, todavía positivo, no era ni siquiera estancamiento y aún así la perdió. ¿Por qué? Miramos la próxima estadística, porque también importa mucho la media de los 4 años de gobierno de esta gente. Y miramos la media de Herbert Hoover, este republicano en la década de los 30, y miramos que fue -7, o sea, catastrófica, el peor periodo de gobierno en toda la historia independiente de los Estados Unidos. Por supuesto, perdió. Gerald Ford tuvo 2 positivos, no está tan mal. Y aún así perdió. Jimmy Carter, la media fue 2% y aún así perdió. Y George, padre, Bush, tuvo 2% positivo, fue positivo y aún así perdió. Regresemos al estudio. Entonces, como podemos observar, este país, los Estados Unidos, mire, para que las cosas no se empeoren en un país desarrollado, necesita 3%. Para que las cosas vayan para adelante, para que la gente sienta que sí, este es buen gobierno, las cosas van mejorando, un mínimo de 4%. Y más, todavía mejor, obviamente. Pero 2% ya no, ya aumenta un poco el desempleo, el subempleo. No mucho, pero aumenta ya. La gente no aguanta, como dicen los hondureños, no aguanta paja, pues. El electorado no aguanta, pues. El electorado en general, en casi todos los países del mundo, tiene más confianza en los partidos de derecha, sobre todo los de centro derecha, que los partidos de centro izquierda. Y usualmente la mayoría de los gobiernos están en los Estados Unidos, ha sido una situación entre derecha y centro. Y históricamente ha tenido más confianza en la derecha, el electorado, que es típico de países ricos. Los países altamente ricos, usualmente esas mejores tasas de escogimiento estuvieron ligadas con partidos de derecha y la gente por consiguiente dijo, tengo más confianza en esto. En países pobres como estos, usualmente la gente tiene más confianza en partidos de centro. Tiene confianza en los comunistas porque tienen una historia bien negativa de ineptitud económica y de totalitarismo. Y la derecha también tiene una historia de mucha violación de derechos humanos.
y resultados mediocres económicos. Entonces, ojaría, pero el punto es el siguiente. El punto es que la gente no perdona en todos los países del mundo. Miramos la próxima estadística y miramos lo que ha pasado en otros países. Así miramos en Venezuela. Miramos Venezuela a partir de los 50 empezó a desarrollar una democracia sólida. Antes solo habían estado generales ahí en el poder y hacían unas elecciones todas farsas, fraudulentas y siempre ganaban ellos. A menos venía otro militar, le daba un golpe de estado al anterior militar y en eso se la pasaban. Pero a partir de los 50 se estabilizó, empezaron a haber elecciones relativamente honestas y empezaron dos partidos de más o menos derecha, centro-derecha y derecha. COPEI y Acción Democrática ganaron, ellos disputaron, al principio era casi solo Acción Democrática y después, pero bueno, y al principio en los 50 estuvo muy buena la tasa de crecimiento, no excelente, pero vaya, lo mejor que ha tenido Venezuela en toda su historia. Los 60 ya cayó bastante, los 70, pero todavía 4 era medio aceptable. De ahí en los 80 fue un desastre, 1%. En los 90 se recuperó un poco, pero demasiado poco. Un país como Venezuela necesita un mínimo de 8% para que todo el mundo sienta que la cosa va bien. Con 7, la gran mayoría siente que la cosa va bien. Y con 4, ahí como la mitad de la población. Pero ya con 1, con 2, ¿qué pasó? Entonces, en 1989 van elecciones y un partido de izquierda, de centro izquierda, se presentó como centro izquierda, Hugo Chávez ganó las elecciones y la ganó abrumadoramente, porque estaba hastiado de la ineptitud económica. Cometía mucha corrupción, eso también le dolía a la gente, pero lo que más le molestaba era la economía. Los perdonaron los 50, los 60 y los 60 que también estuvieron robando a manos llenas, pero en ese tiempo estaban generando tasas de crecimiento mejorcitas. Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a encontrar muchos videos de gran relevancia para que puedan ilustrarse mejor y puedan estudiarlos con detenimiento a la igual que artículos, estadísticas y un artículo muy interesante sobre por qué se murió Steve Jobs. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en donde van a poder abordar con más detenimiento temas como el que estamos abordando en este momento y tantos otros. Así que no se vean que regresamos en unos escasos segundos. Bueno, ya estamos de regreso, estábamos hablando sobre el vínculo entre la política y la economía. Si la economía va mal, ningún partido en el mundo se puede reelegir bajo circunstancia o ningún partido, no hemos visto ni en los Estados Unidos ni en ningún otro país. Entonces estábamos hablando del caso de Venezuela, que dio inicio a una serie de derrotas en un montón de países, en donde sobre todo la izquierda derrotó a partidos tradicionales de larga duración, que se creían invencibles, que se decía aquí hay un bipartidismo que nunca lo van a poder quebrar, porque la gente es tradicionalista, este pueblo es tradicionalista, que aquí, que allá, que aquí. Miren, de eso decían los Estados Unidos por largo tiempo, decía que le decía a esas dictaduras del Medio Oriente, las que están aliadas con los Estados Unidos, a las dictaduras de derecha que democratizaran, por lo menos parcialmente. Y ellos le decían, no, usted no conoce la cultura de este país, esto hay que tenerlos a mecate corto, hay que, si no les habla fuerte, hacen un desastre, hacen el caos y dentro de poco va a haber una dictadura musulmana que le va a estar tirando bombas a usted. Así que los Estados Unidos decían, entre los dos posibles, prefiero una dictadura de derecha que no está conspirando contra mí. Pero resultó que la tesis de estos dictadores fue falsa y lo acabamos de ver. Fue aparentemente válida por cierto tiempo, pero ahorita todas están cayendo. Los de derecha, los de izquierda, todos los que están aliados con los Estados Unidos, los que odiaban a los Estados Unidos, todos están cayendo. Aún aquellos como Libia, como Muammar Gaddafi, que decidieron matar a todo el mundo que le opusiera, que decidieron utilizar todas las armas que tuvieran y aún así no pudieron. Ya están derrocados en una cuestión de semanas cuando vamos a ver o sus cadáveres o apresados en una cárcel.
El punto es que ya perdieron el poder, ya el nuevo gobierno libio está instalado en la capital, en Trípoli, y ya que olvida. Ahora el que sigue es Siria, que también vaticinamos que va a caer, y que muchos dijeron que no, muchos analistas internacionales dijeron que no iba a caer porque aquí no van a osar meterse las potencias occidentales porque este es un polvorín, que ellos tienen miedo que pudiese tomárselo un gobierno teocrático, musulmán, radical. Pero el punto es que va a caer esta terrible dictadura de la familia Assad. Entonces, miramos, aquí en Latinoamérica se produjo a partir de Hugo Chávez, sobre todo porque Hugo Chávez comenzó a financiar las campañas electorales de varios partidos de izquierda que nunca habían visto ni una en una elección, pero que aún con financiamiento después dijeron los partidos de derecha nunca van a poder ganar. ¿Por qué? Porque este país es muy tradicional y cayeron uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero también han caído partidos de derecha, y ese fue el caso con el PRI en México. Miramos la próxima estadística, la situación de México, y miramos que el PRI es un partido que comenzó a gobernar México en 1929, y desde la década de los 30 comenzó a generar tasas de crecimiento económico que eran mucho más rápidas que en cualquier otro momento de la historia de México. Inmediatamente la gente se sintió agradecida. Y como ven, en la década de los 50, los 60, incluso los 70, las tasas no estuvieron malas. Es por eso que hoy día México tiene un ingreso per cápita de $14,000, mientras que Honduras solo tiene $4,000 de ingreso per cápita en el 2010. México es un país de ingresos medios. Y por mucho que hablen de que la violencia en México es terrible, más aún así la tasa de homicidios del año pasado, pese a esa terrible guerra de narcos, fue solo de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Honduras fue de 77. Entonces, ven cómo correlaciona con la pobreza. Entre más pobreza la gente se desespera y más se aboca a actividades criminales. Entonces, miramos que las tasas en los 80 colapsaron apenas 1%. Entonces ya miramos una cosa interesante. El PRI tuvo un monopolio, regresemos al estudio. El PRI tuvo un monopolio del poder de dos diferentes tipos. Lo fundamental en México, como en todo país, es la presidencia de la República. Pero en México es más importante que en países como los Estados Unidos o Alemania o sobre todo Canadá, que una gran cantidad del total del dinero, los impuestos que recogen del país quedan en los estados. O sea, los gobernadores de cada uno de los estados tienen un considerable poder, nunca tanto dentro de ese estado como el que tiene el presidente de la República dentro de cada uno de los estados. Pero sí tienen porque disponen de un segmento grande del total de los impuestos del país, de los ingresos del estado. Pero en México, como estos países latinoamericanos, en los países pobres en general, todo está muy concentrado. Pero, como quiera que sea, en los estados mexicanos, en estas últimas décadas, ha habido más poder en los Estados Unidos que por lo menos en los departamentos de Honduras. En México hay 32 estados. Y en esos 32, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, mantuvo un monopolio. Ganó cada uno de esas gobernaciones. Todos los gobernadores de 1929 a 1989 fueron miembros del PRI. Monopolio total, 32 estados y en todo monopolio. Y en la presidencia lo importante, mantuvo un monopolio de 1929 hasta el año 2000. O sea, por 60 años monopolio en cada uno de los estados, en los puestos de gobernador, y monopolio allí era todavía menos el argumento de, no, que este partido es tradicionalismo, y solo las dos opciones, vea un partido, digamos, de centro o de centro derecha o derecha, como aquí en Honduras más o menos el Partido Liberal oscila entre el centro y el centro derecha. Históricamente únicamente el gobierno de Mel Zelaya fue centro izquierda, pero el Partido Nacional siempre ha estado en la derecha. Entonces esas son las dos opciones, pero miramos que esa dicotomía varió. En México la quebró, ahí era más difícil de quebrar porque había un partido. En México desde 1989 perdieron ya varios. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento en los 80 fue un desastre, 1% anual. Y hubieran probablemente perdido la presidencia, pero como hacía tanto fraude del PRI en las elecciones, sobornaba a tanta gente, compraba tantos votos, intimidaba a tanta gente, mantenía un monopolio sobre los medios de comunicación. Entonces, lograron mantener, pero finalmente
aunque mejorar un poquito la tasa de crecimiento, 3%, un país como México necesita un mínimo de 8%. Nunca lo obtuvo, pero en otras décadas la gente sentía que las cosas iban para adelante. No todos, pero tal vez el 50%, 60, 70% de la población mexicana sentía que la cosa mejoraba. Entonces, miramos esa situación en México y miramos que la situación se deterioró y finalmente perdieron y ya van 2 elecciones seguidas que las ha ganado otro partido. Esta vez fue un partido de derecha el que ganó, el PAN, Partido de Acción Nacional, Partido de Derecha, Partido de Empresarios, y ganó 2 elecciones seguidas. Y esta parece que va a volver a ganar el PRI, va a recuperar porque la tasa de crecimiento en México ha sido desastroso en el año que ha gobernado el PAN, que ha sido 2% anual. Entonces, miramos una situación que nadie se puede mantener en el poder si la tasa de crecimiento es lenta, ya sean partidos de derecha, partidos de centro o partidos de izquierda. Nadie puede hacerlo. Miramos la próxima estadística y logramos ver un fenómeno similar. En Japón, el Partido Liberal Democrático mantuvo un monopolio, fue fundado en 1955, desde entonces no había perdido una elección, pero miramos en los 90s, comienzos de los 90, Japón cayó en una recesión y se recuperó un poco, pero la tasa de crecimiento nunca recuperó a velocidades altas de las anteriores décadas y el desempleo y el subempleo subió y ya en 1993, regresemos al estudio por favor, ya en 1993, En 1993 Japón, el Partido Liberal Democrático perdió la primera elección, solo estuvieron un año fuera del gobierno porque el otro gobierno tampoco dio resultados positivos, pero regresaron al poder y ahorita en el 2009 lo perdieron el poder y hasta la fecha es otro partido el que está en el poder. Entonces miramos que 2 décadas de lento crecimiento económico no lo perdonaron los votantes japoneses porque eran muy fieles al Partido Liberal Democrático porque había producido resultados impresionantes, sobre todo en los 50 y los 60, cuando creció a 10% anual. Entonces, miramos que en ningún país del mundo, en ninguna cultura, el Partido Liberal Democrático es un partido de centro-derecha. Partido de centro-derecha y ahorita el que lo votó fue un partido de centro. Entonces, miramos que esa correlación es muy fuerte entre tasas de crecimiento económico y político y resultados en las elecciones. Todo depende de esa tasa de crecimiento económico. Si esa tasa es buena, la gente perdona muchas cosas, muchas flaquezas, muchas debilidades, muchos errores de los gobiernos en otros campos, los perdonan, no siempre, pero la mayoría de las veces los perdonan si la tasa de crecimiento económico es rápido. Pero como podemos ver en todos los países del mundo, esa situación no prevalece. En todos los países del mundo vemos este fenómeno. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y también donde van a encontrar este y otros videos ahí. Así mismo los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymura de Tegucigalpa. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre el vínculo entre economía y política. Entonces, estábamos viendo esta situación. Es infinidad, una larga lista de países que ven cuando la economía es deteriorada, no amagan, se vuelan, sobre todo al partido en el poder, esté quien esté. Entonces, miramos los Estados Unidos rápidamente, una tabla ahí de los Estados Unidos en las últimas 6 décadas y encontramos tasas que se están decelerando cada vez más y más y más. Y en la última década ha sido mala, estos últimos años sobre todo ha estado desastroso. Entonces seguro que van a perder los demócratas, todas las encuestas muestran que van a perder contra cualquier candidato del Partido Republicano. Pero lo interesante es esto, de una manera creciente hay voces, hay gente en los Estados Unidos, regresemos al estudio, hay gente en los Estados Unidos que dice que hay gente que está trabajando para crear un tercer partido. Un partido de independiente, porque la mayoría de la población de los Estados Unidos hoy día se clasifica como independiente, porque como los otros dos no están produciendo tasas de crecimiento rápido, entonces buscamos una tercera opción. En este país la gente es mucho más tradicionalista porque esos dos partidos han producido buenos resultados, por decir así, durante los últimos 200 años.
Por consiguiente, la gente es más paciente con ellos si las tasas de crecimiento son lentas. Pero hay un punto que le rebalsa la paciencia a todo el mundo. En un país pobre, obviamente, como Honduras, la paciencia se agota más rápidamente. Entonces miramos en este momento, hay gente que está trabajando por crear un partido, un tercer partido, aunque no tienen candidatos, se puede imaginar. Dicen, están recogiendo millones de dólares para crear un tercer partido en caso de que alguien salga. Por ejemplo, Donald Trump ha dicho que probablemente se lance como candidato independiente, ya aprobó por el lado de los republicanos y le fue más o menos bien por un tiempo, después ya no muy bien, se retiró. El punto es que están buscando una tercera opción, porque no están dando resultados los dos partidos tradicionales. El tradicionalismo se agota rápidamente en la medida que la tasa de crecimiento caiga más y más y más. Ahora, mostremos la otra tabla, otro país muy importante, un país donde el tradicionalismo es fuerte porque han producido buenos resultados, y en Alemania. Alemania no tiene una historia de tradicionalismo político tan larga como la de los Estados Unidos, pero después, desde hace 60 años, han estado dos partidos, uno de centro izquierda, en este momento ya es de centro, que eran los socialdemócratas, comenzaron centro izquierda, ahora son de centro, y los cristianos democráticos, la democracia cristiana, que eran de centro derecha y siguen siendo de centro derecha. Pero esas tasas de crecimiento, miren, cada vez más lentas y lentas y lentas, y ya es demasiado, 1%, desastrosa. Regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación en donde acaban de haber elecciones en el estado de Berlín el otro día, y los partidos tradicionales vieron grandes pérdidas. De ahí habían 3 otros partidos que no eran tan tradicionales, pero que sí representaban ciertos segmentos no tradicionales. Miramos que de la noche a la mañana surgió un partido de jóvenes, partidos jóvenes ahí, y se pusieron un nombre chabacán, un nombre serio, así como Partido Liberal, que es un partido pequeño en Alemania, que se llama Liberal. Otro, los dos que ya mencionamos, que son nombres tradicionales, bien, en un montón de países hay partidos con esos nombres. De ahí hay un partido que no es tan nuevo, pero que no es tampoco viejo, que el de los verdes, el Partido Ecológico. Pero es un nombre serio también, que, o sea, está haciendo alusión a una ciencia muy seria, la ecología. Y así pues. Entonces miramos que, en cambio, surgió un partido de la noche a la mañana de jóvenes que abogan por cosas que no tienen ni mucho sentido. Dicen que iban a regalar, o sea, que querían más libertad en el Internet, porque en Alemania hay mucha censura por extremismo musulmán, para que no estén haciendo propaganda, para que no estén reclutando gente que pone bombas, por pornografía infantil, por un montón de motivos. Entonces ellos quieren más libertad. Y son jóvenes que les encanta estar ahí en el Internet, en Facebook, en Twitter, en esas cosas. Pues van a creer que en el Parlamento de Berlín ganaron 9% de los votos. El Partido Liberal, que es un partido históricamente tradicional, pero que en este momento forma parte del gobierno, lo sacaron porque Alemania hay que sacar 5%, un mínimo voto para poder ingresar al Parlamento. Si no, no pueden estar en el Parlamento, no tienen senadores, diputados, congresistas, lo que sea. Y entonces viene 9%. ¿Y cuál es el nombre que se pusieron? No un nombre serio, así como son nombres tradicionales que hemos visto, sino que el partido pirata, el partido de los piratas. Uno de los líderes andan con el pelo pintado, de azul, de verde, cosas así, con aritos ahí de ojos de nariz, que no se miran bien en las mujeres, no digamos en los hombres. Se miran de raro, de gitano, de gente, y los gitanos no tienen buena reputación porque como solo andan deambulando por el mundo, entonces no van a la escuela, no saben nada, casi no tienen educación, no tienen buena imagen de alguien que pueda... ¿Desde cuándo los piratas eran criminales? En el siglo XVI, XVII, XVIII, pues. Eran como Sir Francis Drake, como Barbanera, como famosos. Eran criminales que andaban asaltando barcos, digamos, galeones españoles cargando oro y plata del continente americano a Europa. Eran asaltabarcos. Eran ladrones, pues. Como decir, asaltabancos. Me pueden imaginar. Y se ponen nombre de piratas y dejan a todo el mundo sin propaganda, sin publicidad, nada. Ni los entrevistaban las cadenas televisivas porque
Unas están en manos de la derecha, otras están en manos de la izquierda. Las que están en manos del Estado pensaban que no tenían ninguna relevancia, y ahí que para qué molestarse, entrevistarlos, y viene y ganan el 9% de los votos. ¿Ah? Y ahora son miembros del Parlamento. Pues aquí en Honduras, la moral de la historia para el actual gobierno, la única posibilidad que este gobierno tiene de salir elegido en las próximas elecciones, de reelegirse en las próximas elecciones, pongan a quien pongan, es irrelevante cuál va a ser el candidato del Partido Nacional. La única manera que pueden lograr ganar es si generan rápido crecimiento económico. ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento de Honduras en los 4 años de gobierno de este gobierno nacionalista? Si no para algo catastrófico. El primer año tuvieron 3, el segundo, este año probablemente van a tener 2% de crecimiento anual, tal vez menos, lo vamos a ver en 2. El próximo año muchos dicen que va a haber recesión, cifras negativas, como el 2009, negativo 3. Yo voy a hacer un análisis menos negativo, voy a asumir que obtienen 0 de crecimiento en el 2012. Y en el 2013 se recupera la economía, aunque la mayoría dicen que la economía mundial se va a estancar por varios años, pero supongamos que recupera y vuelve a crecer a 3%, porque es raro que Honduras crezca más, 3%. La media va a ser 2 años, 2%. 2%, igual que esos 3 presidentes en los Estados Unidos, Gerald Ford y George Bush padre, Jimmy Carter, que tuvieron 2% de crecimiento y aún así los echaron al carajo. Y eso es un país que tiene más paciencia con los partidos, ¿eh? No digamos aquí en Honduras, la gente está desesperada, agobiada por un crimen que está batiendo los récords mundiales. O sea, que va a aumentar el desempleo, el subempleo, que va a aumentar la pobreza. O sea, que olviden, la única manera es generando rápido crecimiento económico. Y no saben cómo hacerlo, nunca han sabido ninguno de los 2 partidos tradicionales, tampoco ninguno de los nuevos partidos o los 3 partidos que hay existentes, no tienen la más remota ni puñetera idea cómo va a hacer para acelerar pero encima del país puede caer en una terrible crisis. Tal vez no es 2% de media, sino que 1 o 0 o peor todavía. ¿Cómo van a hacer para solventar el problema? Ahí sí que la van a tener. Los consejos del Fondo Monetario y el Banco Mundial de nada les van a servir si en todas las crisis pasadas las recomendaciones que les dieron ellos no funcionaron. ¿Qué les hace pensar que van a funcionar? Si no han cambiado de cantaleta, si es la misma lírica, la misma poesía que recitan. Liberalizar, privatizar, balancear el presupuesto, controlar la inflación, ¿de qué cuentos nos salen? O en caso de crisis, sacarse un presupuesto adicional para reactivar la economía, más inversión en carretera, más inversión en educación, bonos de desempleo, beneficios de desempleo, de esas ideas que ya han sido probadas, no solo en Latinoamérica, sino que en los países desarrollados en abundancia y nunca han funcionado. Está claro que no pueden dar resultados económicos. Entonces, ¿cómo la van a hacer? Ahí se la van a tener que pensar bien, porque si no, por más que depreen el erario público para financiar campañas políticas, de nada les va a servir. Bueno, nos dicen que se nos acabó el tiempo, así que los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde van a poder encontrar este y varios otros videos, así mismo que artículos muy ilustrativos. Y los incitamos también a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymuras, donde abordamos este y otros temas en Librería Guaymuras aquí en Tegucigalpa. Así que por favor, les deseamos lo mejor y esperamos contar con ustedes la próxima semana. Y en lo referente a la izquierda, esa anda peor, esa anda más perdida que el hijo de Lindbergh. Ese es un debate de 2 que ninguno sabe cómo garantizarle a los países rápido crecimiento económico, y el resultado final es caos por todos lados. Gobierna la izquierda, gobierna la derecha, es caos por todos lados. Usualmente la izquierda obtiene tasas de crecimiento más lentas y es lo que, por ejemplo, Hugo Chávez no entiende. Él cree que lo fundamental es redistribuir la riqueza y no entiende que él lleva 13 años en el poder. En esos 13 años, si Venezuela hubiese crecido a simplemente 20% anual, yo estoy seguro que yo puedo hacer crecer a un país a 30% anual, pero si simplemente hubiera crecido a 20% anual, y han habido varios países que han crecido a esa velocidad por periodos de por lo menos 10 años, entonces lo que hubiese pasado es que en este momento Venezuela sería un país altamente desarrollado, no sería un país de ingresos medios, con grandes segmentos de la población viviendo, pero terrible,
con índices de criminalidad los más altos del mundo, etcétera, sino que sería un país altamente desarrollado, más desarrollado que los Estados Unidos, tendría una tecnología de todo tipo, pero en especial tecnología médica más desarrollada que la de los Estados Unidos, y probablemente ya le habrían curado su cáncer. Es lo que él no logra comprender. Él quiere eternizarse en el poder, y resulta en este momento su peor enemigo es una enfermedad, porque eso coincidió con el siglo de más rápido crecimiento económico. Fue de 3% anual el crecimiento promedio de la economía del mundo. En el siglo XX, en el siglo XIX fue apenas 1%, el siglo XVIII fue como de 0.3% anual, y en los siglos anteriores fue mucho menos. Entonces, claro, ponemos todos los siglos juntos y no suman el equivalente de un siglo de 3% anual, que fue lo que obtuvo el siglo XX, y por eso vimos más progresos que en cualquier otro siglo. Hace 110 años, por ejemplo, a comienzos del año 1900, la media de vida en los países más desarrollados del mundo, como Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, era de 40 años. Aquí en Honduras estaba como de 26 años, una cosa así. En India era de 20 años la media de vida. Y eso que ya habían habido grandes progresos en el siglo XIX. Entonces, no hay debate sobre cuál es la causa fundamental de la riqueza de este planeta. No es el dinero constante y sonante, sino que es la tecnología, y la clave para hacer avanzar la tecnología es la tasa de crecimiento económico. Y la pregunta es cómo aceleramos la tasa de crecimiento económico. Pues sabemos que el Fondo Monetario no puede hacerlo, el Banco Mundial no puede hacerlo, ha tenido demasiado fracaso en el curso de su historia para poder inferir que son incapaces, y no paran de repetir lo mismo. Neoliberalismo y neokeynesianismo. Mostrar las de Steve Jobs, ahí lo miramos en los 80, cuando recién en sus buenos tiempos de la empresa Apple que él fundó, miramos la próxima foto, una foto muy reciente, ya después todo consumido por el cáncer. El cáncer, ¿y qué tipo de cáncer tenía? Cáncer pancreático, y este es de los peores cánceres que hay. De los peores cánceres, miremos la foto que sigue. Esta es de un actor que nunca fue tan grande como decir Al Pacino o Brad Pitt, pero sí fue un actor de mucha relevancia, sobre todo aquella película de 1990 de Fantasma, con Demi Moore, lo hizo muy célebre. Este es Patrick Swayze, y miramos la foto después. Él murió hace como un año, también de cáncer pancreático, unos meses antes de su muerte, todo consumido. No era porque se había avejentado enormemente, es que la enfermedad los avejenta también a las personas mucho. Regresemos al estudio. Entonces miramos cómo el primero, Steve Jobs, era un multibillonario, y el segundo era un multimillonario, mucho menos dinero, pero aún así de sobra para poder sufragar cualquier gasto médico en cualquier hospital, en cualquier clínica del mundo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque la tecnología no existe para curar ese tipo de cáncer pancreático. No existe tampoco la tecnología para curar una gran cantidad de otros cánceres. Y ese es el motivo por el cual Hugo Chávez no ha revelado, hasta la fecha nadie sabe qué tipo de cáncer es. Probablemente él no quiere revelar, o eso es sintomático, quiere decir que el tipo de cáncer que él tiene es uno sumamente virulento, uno sumamente mortal, donde las probabilidades de vivir son extremadamente bajas. Este cáncer pancreático que afectó a estos dos, que de paso eran diferentes variantes de cáncer pancreático, son casi imposibles de sobrevivir, y ellos resultaron demostrando las estadísticas correctamente. Es lo que les digo, que uno no debe desafiar a las estadísticas, por eso la ciencia se basa en estadísticas y por eso busca la correlación. Entonces, la pregunta es ¿por qué se murió? Porque no existe la tecnología médica. ¿Por qué no existe la tecnología médica? Porque no se ha avanzado suficiente. ¿Qué es lo que hace posible el avance en la ciencia médica y en las otras disciplinas de la ciencia? Y la historia del mundo muestra sin debate, sin dudas, que
la variable fundamental, no quiere decir que es la única, pero la variable fundamental que determina la velocidad a la cual aumenta la tecnología médica y de todos los otros tipos es la tasa de crecimiento económico. Digamos, en el siglo XX hubieron más descubrimientos científicos que en los anteriores 20.000 años de historia humana. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. El miércoles de esta semana, Steve Jobs pereció, cesó de vivir a los 56 años y la pregunta es, ¿por qué? O sea, la gente, bueno, mucha gente en este planeta que cree que las cosas pasan porque es inevitable y hay que aceptar la voluntad de Dios, y eso es falso. Dios no quiere que nadie se muera, absolutamente nadie. Con regularidad he oído yo en la religión cristiana, al igual que en otras religiones, como el Islam, como el budismo, como el hinduismo, que Dios es vida, dicen. Entonces, si eso es cierto, entonces no quiere que muera nadie. La pregunta es, ¿por qué en este momento, por qué este hombre que tenía una fortuna de más de 8.000 millones de dólares? ¿Sabe cuánto es eso? Eso es el equivalente de un cuarto de toda la economía hondureña. O sea, 1 de 4 lempiras que andan circulando en todo el territorio nacional, esa era la cantidad de dinero que tenía Steve Jobs. 8.3 billones de dólares, más de 8.000 millones de dólares, esa era su fortuna. Entonces, la pregunta es por qué él no pudo curar esa enfermedad, pues es que obviamente el dinero no hacía falta para pagar cualquier factura médica. Y es porque tenemos unas fotos que creo